últimas 2 semanas en Chile, que quizás en sí mismas no sean hechos de mucha gravedad, la suma de ello, el hecho de que esté afectando a todo el cuadro político, nadie se salva, refleja que esto obliga a un replanteamiento muy profundo. Que no es fácil porque aquí se trata de cuestiones de cultura política, de valores que están muy arraigados, pero ese esfuerzo hay que hacerlo. Este documento nos plantea algunos caminos. Uno, la modificación del sistema de gobierno. Compartimos el diagnóstico del cesarismo presidencial y que al final, que tiene, por cierto, ventaja, la ventaja muchas veces de la efectividad, se asocia normalmente a tener una sola mano que resuelve y conduzca y maneje, tiene muchas dificultades para lograr que los países avancen, porque no se avanza solamente por la iluminación de una persona. Tiene el grave riesgo del caudillismo, que al final no es lo más importante. Al final, quizás la mejor democracia es aquella en que sus ciudadanos no saben quién es el presidente de la República, porque es una institucionalidad con la participación ciudadana la que avanza y progresa. Respecto a las formas como implementarlo, veo algunos caminos más difíciles que otros. Por ejemplo, el plantear la idea de un parlamento unicameral. A mí me parece que no es necesariamente el camino que hay que recorrer. El parlamentarismo que subyace en la propuesta, yo lo comparto, lo vengo planteando desde hace muchos años. Sin embargo, hay algunas materias donde creo yo que es más necesario entrar y calar fondo que en otras. Mi experiencia parlamentaria me dice que la Cámara Revisora y la Cámara de Origen son convenientes, que se hace una mejoría real del trabajo legislativo. Lo que importa no es, por lo tanto, que hayan 2 cámaras, sino que el origen del Ejecutivo esté radicado en el Parlamento. Puede ser el Congreso Pleno el que haga esas veces, y puede ser el Congreso Pleno el que pueda censurar al gobierno, o es al Congreso Pleno al que se le disuelve si acaso se van a utilizar estas herramientas parlamentarias para asegurar esta integración ejecutivo-legislativo. No es el tema del bicameralismo lo central es la integración del ejecutivo y del legislativo. Una sola soberanía que origina ambos y por lo tanto de ahí se desprende una unidad que hoy día no existe y que hace que efectivamente el Parlamento sienta que tiene como roles muchas veces distintas funciones y quizás a veces incluso cuando se trata de parlamentarios oficialistas, el no estar necesariamente alineados con la función y tarea del gobierno. A la crisis de representatividad, tengo que hacer brochazos impresionistas, me perdonan que siga este camino porque el tiempo no va para más. La gente también le agrega problemas que dicen relación con otros factores de desprestigio y descrédito político. Es que los partidos políticos se han constituido hoy día en una caja negra. Quizás es el área donde con mayor justificación se presenta la desconfianza. Por ejemplo, la desconfianza hacia los parlamentarios me parece muchas veces algo injusta, porque habiendo vivido ya algunos años la labor parlamentaria, yo siento que hay mucha gente muy seria, muy competente, que ejerce esta tarea y la hace bien, la hace con abnegación y con espíritu patrio. Sin embargo, no tiene el reconocimiento ciudadano. En cambio, lo que ocurre al interior de los partidos es distinto, porque ahí esa pega se hace mal, se hace en forma cerrada, a espaldas de la gente. Nadie sabe quién y cómo se toman las decisiones, nadie sabe cómo se financian. Todos sabemos que existen máquinas electorales que en cada partido controlan su directiva y su conducción, y sin embargo se les homologa en la imagen ciudadana, y creo que las definiciones son distintas. Por eso me parece esencial una remodelación, una modificación estructural de los partidos políticos. La modificación que ha planteado el gobierno me parece que va en la buena dirección, pero es un inicio. Necesitamos apertura, necesitamos transparencia, necesitamos financiamiento público de los partidos políticos, porque también esto permite que los partidos puedan actuar, ordenarse, tener instrumentos de capacitación y formación de su gente, pero también es el camino para la fiscalización. Quizás parece muy burdo, pero el costo del país para que los partidos se abran, sean transparentes y puedan ser fiscalizados es el financiamiento público. Es un do ut des, y que creo yo que bien vale la pena correrlo, porque para el país será neta ganancia.
Respecto al sistema electoral, a mí me parece esencial entrar a resolver este tema. Aquí ha habido una tremenda hipocresía porque se cuestiona el sistema binominal, pero a la hora de entrar a debatir, muchos echan pie atrás porque ven amenazadas sus posibilidades personales. Y eso me parece que es una realidad que tenemos que admitir. Pero tenemos al mismo tiempo un problema. El sistema tiene inevitables muestras de agotamiento. Yo he sido partidario y soy partidario en líneas generales de un sistema binominal. Pero creo que lo que está ocurriendo hoy día nos obliga a entrar a modificarlo en algún sentido. El plantear el esquema del unicameralismo, el uninominalismo, me parece que no es tampoco una solución que nos vaya a resolver el tema. Porque si al binominal se le objeta que con poco más de un tercio se controla la mitad del Congreso, con poco más de la mitad se puede controlar el 100% del Congreso a partir del uninominalismo. Y me parece que el peligro y el riesgo que eso encierra es muy grande. Las otras fórmulas son también bastante discutibles, como la que se ha planteado al tener parlamentarios que son elegidos desde la base y otros parlamentarios que son elegidos en lista nacional, porque vamos a tener dos clases de parlamentarios, y eso me parece que puede ser odioso o introducir cuñas de difícil solución. Yo creo que aquí básicamente lo que tenemos que resolver o es en torno a un binominal corregido o a un proporcional moderado, un mecanismo que nos resuelva, uno, mayor competitividad, y dos, mayor representatividad en donde los votos tengan niveles similares de valor. Efectivamente, hoy día tenemos extremos, ¿no? Hay lugares en que con muy pocos votos se elige un parlamentario y en otros hay que contar una cantidad grande de votos para lograr el mismo propósito. Esa diferenciación me parece que obviamente desvaloriza sobre todo en las cámaras más políticas, como son las cámaras de diputados, en donde se puede dar una representación, se debe dar una representación más proporcional, más cercana a la gente precisamente por la naturaleza de ella. ¿Qué otras cosas introduciría yo de cambio al sistema político? Una rendición de cuentas, accountability, efectiva de políticos, parlamentarios, partidos políticos, congresos, que hoy día no existe. Segundo, voto programático. A mí me parece que los candidatos tenemos que presentarnos con un programa y de este dar cuenta anualmente para que la gente pueda realmente, no cada 4 años, sino que periódicamente estar controlando democráticamente el funcionamiento del Congreso, de los políticos, de los alcaldes, de los presidentes que han sido electos por una gran promesa, pero que después no tienen cómo saber si la está cumpliendo o controlando. Hay otras propuestas también como la limitación a la reelección que me parece que puede tener valor. Primer tema, el tema político. El tema de la descentralización. Yo soy nacido y criado en Santiago, pero llevo por razones del destino más de 20 años en la región del Maule y soy senador de ella en este periodo y he aprendido a mirar a Chile desde las regiones. Y creo que el peso del centralismo es una carga feroz para la región. E incluso para el centralismo las regiones terminan también siendo una carga. Por lo tanto, ¿por qué no arreglamos esto tanto para las grandes decisiones nacionales como para la vida local y regional? Creo que hay cosas importantes que hacer. No comparto, sí, con el documento esta necesidad de que se dé una descentralización política como condición de inicio y característica básica de la descentralización. A mí me parece que lo esencial para la descentralización es más competencias y atribuciones para las regiones y más recursos para ellas, porque de lo contrario no vamos a avanzar. Podemos tener las autoridades electas, todas, y eso no va a significar en ningún sentido un avance en la descentralización. Lo primero es esto. Y enseguida, en materia de autoridades electas, yo estoy de acuerdo en mucho. En las elecciones de los CORES, que se aprobó finalmente, este año vamos a elegir los CORES y elegir una cantidad de otras autoridades, todo lo que quieran. Pero me parece que nosotros no podemos desconectar al gobierno nacional de los gobiernos regionales. Y tenemos que buscar una solución. El intendente tiene que tener una presencia también desde el punto de vista del gobierno nacional. Él tiene la soberanía nacional, la soberanía del presidente, que la representa como los ministros. Y por lo tanto no me parece que se puedan descartar los intendentes de buenas a primeras, porque tiene que haber un equilibrio. Imaginemos que tengamos todos los intendentes elegidos. Vamos a tener unos de oposición y otros de gobierno. ¿Cómo funciona la unidad de las políticas?
cuando el país ha elegido